Y en estos momentos, pues, entre otras cosas, es director de la Unidad de Estimulación Cerebral Avanzada, NeuroHealth, y es director de la Unidad de Neurología, Neuroclinic, en los hospitales Vitas Alicante, entre otras muchas cosas, aparte también investigador. Y hoy nos va a hablar de la estimulación eléctrica transcraneal. Y el título que le ha puesto pues, ha sido este, ¿no? Optimizando la neuroplasticidad en geriatría, ¿no? La estimulación eléctrica transcraneal como herramienta terapéutica, indicaciones y evidencias. Ya una terapia que tiene mucha experiencia en muchos ámbitos, con mucha evidencia científica y que quizás es adecuado el poder acercarlo al ámbito de la geriatría, que quizás no era tan conocido y como veremos, seguramente va a poder ser una herramienta terapéutica muy interesante. Por lo tanto, sin más, gracias Francisco por estar hoy aquí y te cedo la palabra. Bueno, pues es todo un placer para mí estar aquí en este webinar y poder aportar pues un poquito de información y de luz sobre una herramienta que sin duda tiene mucho interés para nosotros como médicos, en particular neurólogos y geriatras. Voy a empezar a compartir la presentación y entiendo que ya se estaría viendo aquí. Y vamos a ello. Voy a poner el contador de tiempo y empezamos. Bueno, en primer lugar, actualmente uno de nuestros proyectos fundamentales en la neuromodulación es este grupo de clínicas que se llama Synapsis Brain Clinics, donde estamos haciendo neuromodulación de con múltiples tecnologías, siempre con orientación clínica hacia pacientes que lo necesitan. Lo primero es hacer una pequeña introducción sobre cómo estamos tratando las enfermedades y los síntomas hasta el momento. Pues en general, como médicos, pues históricamente ha habido terapias manuales, después ya desarrollamos el uso de la química, que ha tenido un amplio desarrollo, y el tratamiento físico, también el magnetismo, radiación, la electricidad, a lo mejor siempre desde la fisioterapia ha tenido mucha aplicación, a lo mejor desde la psiquiatría, pero ha sido desde la terapia electroconvulsiva y tal vez demasiado intensa, y también hacemos terapia cognitiva, pero en general, el 90% de nuestro tratamiento es farmacológico. Y eso es un problema, porque estamos administrando algo por boca que tiene que llegar al cerebro o al órgano efector para hacer su acción y a su vez dentro de la célula. Y eso hace que el camino sea largo, que sea difuso y que pueda haber bastantes efectos indeseados por el camino. Y en particular en el paciente anciano, que es el campo donde pues, desarrollamos vosotros el 100% de vuestro trabajo y nosotros el 95% de nuestro trabajo, pues el paciente anciano tiene una serie de variaciones o modificaciones que hay que tener en cuenta. La polifarmacia, los cambios fisiológicos, los cambios cognitivos, son poblaciones naturalmente o casi siempre excluidas de los ensayos clínicos. Usamos en ellos fármacos que no se han estudiado en ellos. Hay muchas veces falta de datos reales y sin duda entre muchos de los profesionales sanitarios, pues a lo mejor no siempre está la formación que haría falta. Eso hace que nos demuestra que el paciente anciano no es un paciente estándar o tiene que tener una serie de manejo diferencial. Y aquí lo vemos, por ejemplo, como esta es una gráfica en la que vemos cómo los efectos adversos se multiplican con la edad, tanto en hombres como en mujeres. Y eso obedece a todo lo que hemos comentado en la diapositiva anterior. Por tanto, utilizar solamente fármacos en todos y para todo, pues seguramente está haciendo pagar a nuestros pacientes un peaje bastante importante, peaje que a lo mejor es que no tenemos más remedio, pero a lo mejor es que no sabemos otro remedio y si no sabemos otro remedio y lo hay, es nuestra responsabilidad conocerlo. Por eso interesa hablar de este camino interesante que es la estimulación cerebral no invasiva en este caso. Estamos hablando de cerebro y múltiples patologías que tienen o bien su origen o su expresión fundamental en el cerebro y podemos influir en ese cerebro para que la sintomatología pues, sea menor. Y eso es muy importante. El sistema va a ser directo, va a ser seguro, va a ser complementario y eficaz. Y al final estamos hablando igual que está el concepto farmacéutico, pues también está el concepto electrocéutico. El cerebro es química y es electricidad y esto es una terapia más.
con todas las mismas características que tienen los fármacos, exactamente igual. Hay unas dosis, hay unas vías de administración, hay un tiempo de tratamiento que si no lo cumples no va a funcionar, hay unos efectos terapéuticos locales, hay unos efectos sistémicos y la diferencia fundamental es que aquí no va a haber efectos adversos sistémicos. Puede haber algún mínimo efecto local, hay evidencia y muchas veces el coste va a ser bastante menor que el de la vía farmacológica. ¿Qué conceptos básicos tenemos que manejar a la hora de hablar de estimulación cerebral no invasiva? Pues que al final todo se reduce a la neurona, todo se reduce al concepto de umbral, a la despolarización y a la repolarización. Si una neurona tiene un umbral a partir del cual se va a activar, va a disparar, se va a despolarizar. Y una situación de repolarización que vuelve a la normalidad y una hiperpolarización que la neurona entra en una fase en la cual, aun siendo estimulada, no se va a activar. Y esto es la base fundamental de la estimulación cerebral no invasiva, es modificar la acción de la neurona, bien colocándola en despolarización, bien modificando el umbral o bien colocándola en hiperpolarización. Las neuronas en sí mismas, sueltas, no representan nada. Ellas se conectan con otras y a su vez con otras áreas, con los tractos y haces que ya podemos ver en resonancias convencionales que podemos pedir en la práctica clínica diaria. En algún subtipo de patologías, pues ya lo estamos haciendo todos los días. Y esto sería el entender que la anatomía que hemos estudiado del cerebro en la facultad, pues hombre, tiene alguna variación. Y hablamos ya de la conectómica, de la parte de la medicina o de la ciencia biológica que estudia e interviene en las conexiones cerebrales. Aquí lo que estamos viendo es un mapa del cerebro, que no tiene nada que ver con los atlas clásicos que nos enseñan, y aquí vemos cómo los distintos núcleos o agrupaciones neuronales se conectan entre ellos y condicionan un eje realmente muy complejo. Aquí veis un ejemplo, un caso real, por ejemplo, de todos los núcleos que se activan en el lenguaje. Bueno, pues el otro elemento fundamental es el de la neuroplasticidad. Nuestro sistema nervioso siempre, durante toda la vida, en mayor o menor medida, tiene la capacidad de adaptarse y modificar su estructura y función. Y esta plasticidad neuronal es esta habilidad que tiene el sistema para cambiar la estructura o función en función de elementos internos o externos. Y esa neuroplasticidad, que es la forma de hacer duradero en el tiempo el cambio que nosotros intentamos conseguir, ocurre a niveles moleculares y a niveles celulares, a nivel de la propia del cuerpo neuronal o el número neuronal, en las dendritas, en los axones, más conexiones. En general, va a ocurrir en todos los niveles. Pero es que la neuroplasticidad es buena, pero puede no ser tan buena. Porque la neuroplasticidad la podemos utilizar para mejorar el estado patológico, pero si no intervenimos, como por ejemplo ocurre en dolor crónico o en depresión, el cerebro se va a configurar óptimamente para sentir dolor o para seguir deprimido. Por tanto, la neuroplasticidad es la medida o es la propiedad que nosotros intentamos utilizar, pero que si no la utilizamos nosotros en el sentido positivo, la patología la está utilizando en el sentido negativo. Y aquí entra el concepto de neuromodulación, que es influir desde fuera para conseguir modificar la neuroplasticidad o activar o desactivar algunos elementos neuroplásticos. Al final, el esquema es muy simple. El tiempo, como vemos aquí en la diapositiva arriba, el tiempo y la localización pueden generar patrones de actividad cerebral anormal. Eso va a generar unos síntomas y eso va a generar una discapacidad. Hoy por hoy somos capaces de medir muchos de estos patrones de actividad anómala que los podemos modificar, entre otras cosas, con la estimulación cerebral no invasiva y, por tanto, reducir la discapacidad. Y ahora hablaríamos de tres técnicas muy, muy simples antes de entrar en detalle de la TDCS, de estimulación cerebral no invasiva. Una de ellas, muy básica, es la estimulación transauricular del nervio vago, que ocurre a través de una de las ramas del nervio vago que inerva parte del pabellón auricular y ahí podemos influir. La siguiente sería la estimulación transcraneal por corriente directa, la TDCS, que es el objetivo o el grueso de la ponencia de hoy, y la estimulación, perdón,
magnética transcraneal repetitiva, la RTMS, que a través de campo magnético va a inducir una actividad eléctrica neuronal. Nos centramos, dichas estas generalidades, nos centramos ya en el concepto y explicación de la técnica de la TDCS, la estimulación transcraneal por corriente directa. Esta técnica es muy sencilla y consiste en aplicar una corriente eléctrica de muy baja intensidad entre dos puntos del que va a conducir, o sea, esa electricidad va a navegar, va a dirigirse desde un elemento positivo, que es el ánodo, hasta un elemento negativo, que es el cátodo. Y esos electrodos, el ánodo y el cátodo, pues van a tener un generador de electricidad de muy baja intensidad. ¿Cómo se localiza las zonas cerebrales donde colocar los electrodos? Pues utilizamos los sistemas de referencia de la neurofisiología de los electroencefalogramas. Cada, digamos, área cerebral pues tiene un correlato más o menos en unas coordenadas que nosotros podemos medir en el cráneo. Bien con el sistema clásico, utilizando el sistema 10-20 o 10-10 con metro y cinta de medir, como se hacía toda la vida, o bien ya con unos gorros que ya tienen las localizaciones predefinidas y nos permite afinar mucho si utilizamos el sistema 10-10. ¿Y qué pasa cuando nosotros hacemos una TDCS? Pues lo que estáis viendo aquí ahora es uno de los softwares que habitualmente se utiliza para hacer las simulaciones, para saber si realmente estamos estimulando aquello que queremos estimular o qué está pasando donde queremos estimular. Y es que en términos generales, vamos a excitar o vamos a estimular la zona que está debajo del ánodo y vamos a inhibir lo que está debajo del cátodo. No es exactamente así 100%, pero como medida, como concepto didáctico es más que suficiente. Y podemos encontrar una TDCS convencional, que como veis en los dibujos de los cerebros es más difusa, por tanto no es focal. Aunque hagamos una aplicación focal, va a difundir y esto va a tener interés terapéutico, o una TDCS de alta definición, la HD-TDCS, que como veis los cambios eléctricos están mucho más circunscritos a una zona concreta del cerebro. Estos serían los efectos locales que habíamos dicho. En general, debajo del ánodo vamos a tener una despolarización y debajo del cátodo una hiperpolarización. Por lo tanto, vamos a estimular debajo del ánodo y vamos a enfriar, si valiera el concepto, debajo del cátodo. Y esto va a tener efectos locales dentro de la célula, a nivel de receptores, a nivel de vesículas sinápticas, a nivel de un montón de cosas. Va a tener efectos locales a nivel tejido, tanto en los vasos como en la glía, como en las interneuronas. Es decir, vamos a encontrar múltiples efectos a nivel celular, tisular, y esto es ciencia. Esto no es magia, esto no es algo que se haya inventado en un concepto sin demostración. Hay muchísima demostración. Aquí se han hecho estudios a nivel celular, donde aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo realmente cuando tú mides el potencial de membrana de la célula, cuando estimulas, que sería en rojo, con la estimulación anodal, sube la amplitud del potencial y es positiva, y lo contrario, cuando estás utilizando un área catodal, estás disminuyendo el potencial de acción. Y aparte, vas a estar cuando modificas el umbral de la neurona, modificas la tasa espontánea de disparo de la neurona y también la tasa inducida de disparo, en el mismo sentido. Lo haces más fácil o lo haces más difícil. Pero es que esto se ve, hay cambios en el electroencefalograma. En este caso estamos viendo aquí un QEEG, que es un electroencefalograma cuantificado. Hay cambios a nivel que se pueden encontrar en resonancia magnética funcional. Hay cambios a nivel de PET-TAC en diferentes aspectos, en perfusión, en metabolismo de glucosa, etcétera. Y se modifica la actividad cerebral. Algo tan aparentemente simple como colocar un sistema de TDCS va a tener cambios a nivel cerebral superficiales y profundos en múltiples sitios, incluso induciendo la aparición o la producción de receptores opioides. Y aquí vemos un ejemplo de todas las zonas
en las que se ha demostrado cambios en neurotransmisores a través de la estimulación cerebral no invasiva. Una de las cosas que se puede pensar es que como estimulas en el cráneo, en concreto a nivel de cuero cabelludo, pues no alcanzas estructuras profundas. Y esto ya sabemos que no es así. Se pueden conseguir estimulaciones o pasos de corriente incluso a nivel de estructuras profundas, a nivel de amígdala y a nivel de tronco del encéfalo y segmento proximal de médula espinal. Y otra cosa que hay es que tenemos la evidencia también de que la estimulación tiene efecto a largo plazo, es decir, una vez cortas la estimulación, la neurona continúa en ese estado. Y aquí este es un trabajo muy clásico del año 2003, en el que en la parte de arriba vemos cómo la estimulación anodal, cuanto más tiempo dura, que sería la línea de cuadrados, que en este caso una sesión única de 13 minutos, mantiene el efecto digamos, excitatorio neuronal prácticamente hasta los 90, 60, 90 minutos que empezaría a caer. Y en el catodal, con una estimulación de 9 minutos, tendríamos de nuevo esa franja de duración de unos 60 minutos de duración. Esto es importante para entender que el efecto es duradero. Evidentemente, una sesión no ha hecho neuroplasticidad. Nosotros no trabajamos con una sesión y eso lo veremos después. Pero aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo una estimulación anodal aumenta el porcentaje de dopamina libre en el cerebro hasta prácticamente 400 minutos, que son casi perdón, unas 8 horas, algo así. Y eso es muchísimo, unas 7 horas más o menos. Y la estimulación ha sido solo de 10 minutos. Es decir, efectos duraderos a largo plazo, demostración en literatura más que sobrada de que la aplicación repetida induce neuroplasticidad, que es lo que queremos decir, estamos reprogramando o influyendo en el cerebro. Y de nuevo, esto es ciencia, esto no es magia. Pero claro, si hablamos de electricidad y hablamos de reprogramar el cerebro, al final son como conceptos grandes que nos pueden generar la sensación de que esto no es seguro. Pues nada más lejos de la realidad. Aquí estamos viendo una tabla de los efectos más habituales de una TDCS. Lo más normal es que haya un poco de picor en la zona habitualmente del ánodo, un cierto enrojecimiento, una mínima sensación de escozor y ya está. Menos frecuentes serían ya otras alteraciones, pues fenómenos visuales o dolor de cabeza, etcétera. Em, pero es que aquí hay muy poco efecto adverso. Y como médicos tenemos muy pocas herramientas con tan poco efecto adverso. Vámonos aquí, por ejemplo, vámonos a pregabalina, lírica, algo que utilizamos todos los días o hemos utilizado todos los días. Y aquí veis que la página de efectos adversos no son 4 líneas. Estamos hablando de muchísimas líneas. Sin embargo, cuando desde la ignorancia, claro, cuando no sabemos que algo no tiene efectos secundarios, pues nos puede parecer bastante más peligroso que un fármaco. Dicho de otra forma, no nos duele prescribir un fármaco cuando ponemos 1000 cautelas para hablar de una TDCS, cosa que no sostiene un análisis científico en ningún caso. ¿Qué contraindicaciones tendría la TDCS? Pues en general, el embarazo, y esto es algo bastante relativo, los elementos metálicos intracraneales, sí, porque van a modificar la conductancia, la conducción de la corriente eléctrica en el cerebro. Lo mismo elementos metálicos no retirables, quirúrgicos. La epilepsia, y ponemos un asterisco porque no es así. Digamos que no se debe estimular a un paciente epiléptico, pero se podría inhibir un foco epiléptico en un paciente refractario y hay demostraciones de eso. Lesiones en la piel, marcapasos, un holter implantable, porque va a alterar la lectura. Y esos dos aparecen con asterisco porque son contraindicaciones relativas que podríamos navegar en función del paciente que hiciera falta. Un desfibrilador sí que es un poco más seria la contraindicación y un estimulador medular no sería una contraindicación. Entonces, de nuevo, cuando hablamos de la duración del efecto, nos ponemos sibaritas con la neuromodulación, porque es que resulta que necesita varias sesiones, como si no fuera tan cierto o más que la pastilla te la tienes que tomar varias veces al día. De nuevo aquí, pues hay una
digamos, diferencia entre nuestra creencia habitual y lo que una nueva terapia pues aporta. La TDCS es absolutamente segura. Hablamos de corrientes bajas, 2 miliamperios, aunque se trabajara en el futuro con 4 y con 6. Conseguimos modificar por cada miliamperio en piel el potencial de membrana celular en 0,1 milivoltios y estamos muy lejos de las dosis peligrosas, muchísimo. Estamos hablando de una distancia abismal antes de dosis peligrosas. Por ejemplo, mirar que con TDCS alcanzas 0,02 miliamperios muchas veces. Hablamos de nivel neuronal y con la TEC, la terapia electroconvulsiva, estás haciendo 1000 miliamperios. O sea, nuestro generador de TDCS saca 2 miliamperios. Aquí la TEC son 1000 miliamperios. La TEC sí que es una descarga eléctrica importante. No lo es así la TDCS. La TDCS es completamente segura. Los parámetros técnicos. em, vamos a hablar de intensidad de corriente, 2 miliamperios, el tamaño de los electrodos va a tener influencia en el efecto terapéutico. Las sesiones, el tiempo de duración, es importante. En general, se han movido clásicamente o últimamente, en los últimos años, en 20 minutos. Seguramente vamos a transicionar cada vez más a terapias más largas, de 30 minutos. Y donde había una única sesión por día, ya hemos transicionado en la mayor parte de los casos a 2 o más sesiones por día, porque nos permite hacer la neuroplasticidad mucho antes. Hay que tener en cuenta que más muchas veces no es mejor, o solamente es distinto, y a veces si las haces demasiado cerca no vas a conseguir mayor efecto. Y esta es la aparición de un sistema domiciliario muy interesante que se va a comercializar en España en los próximos meses. Es una fabricación española y hablaremos ahora un poquito más sobre él después. Las guías clínicas de TDCS, ¿qué dicen? Bueno, pues aquí tenemos que hablar de matices. La publicación de las últimas guías clínicas es prácticamente del año 18 y hay entre meses del año 18 y luego tenemos publicaciones del año 22 en TDCS. Y eso hace que ciertos cambios que ahora se han aplicado antes no estaban y esas guías clínicas obedecen a la información disponible en aquel momento y sin duda nuevas guías clínicas llevarán a cambios diferentes. Algo muy importante para entender la- las guías clínicas de neuromodulación es el parámetro que se utiliza. Fundamentalmente el parámetro que se utiliza de efectividad es la diferencia, ah, la D de Cohen, que es una diferencia de medias, prácticamente estandarizada. Es decir, el grupo control tiene una distribución y una media, grupo intervención tiene una distribución y otra media, pues esa diferencia de medias, cuando la estandarizas, nos da el estadístico, que en la literatura aparece como SMD o D de Cohen, y ahí por convenio se establece que desde Cohen de prácticamente 0,2 a 0,5 son actividades o efectividad pequeña o impacto pequeño. 0,5 a 0,8 se consideraría impacto medio o efectividad media y más de 0,8 se consideraría efecto importante. Repasamos, digamos que hasta 0,5 hablaríamos de efecto pequeño, que por debajo de 0,8 y más de 0,5 hablaríamos de efecto medio y más de 0,8 hablaríamos de efecto grande. Esto va a ser interesante y luego volveremos sobre esta diapositiva. Aquí tenemos las guías clínicas que decíamos, las últimas publicadas del año 21, antes dije 22, ¿no? 21, con literatura prácticamente hasta el año 20. ¿Y ahí qué nos dicen? Pues ahí lo que nos sitúan es en los siguientes grados de evidencia y de magnitud de efecto. El nivel de evidencia más alto se publicó en depresión y ya veis que las magnitudes de efecto, pues muchas de ellas son pequeñas, es decir, hasta 0,5 y algunas son moderadas. Y esto, de nuevo, tiene mucho interés. ¿Por qué tiene mucho interés? Porque vamos a ver qué pasa cuando hablamos del trastorno depresivo, que es una de las indicaciones o de las aplicaciones clínicas más interesantes de esta terapia. Lo primero es decir que estamos ante una auténtica epidemia del incremento del consumo de psicofármacos y en particular antidepresivos en España.
Punto uno. Pero no solamente en España, sino en todo el mundo. Nosotros ocupamos el cuarto lugar mundial detrás de Israel, Portugal y Canadá en el uso de antidepresivos. Y hasta ahí, bueno, lo podríamos discutir, pero bueno, podemos entender. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Son eficaces los antidepresivos? Porque ahora hay una revisión total del concepto serotoninérgico de la depresión y otras cosas. Hay mucha literatura reciente publicada, pero vamos a ver en una publicación, en un último metaanálisis publicado en Lancet del año 18 de efectividad y tolerabilidad de antidepresivos, a ver qué dicen. Estamos hablando de 116.500 pacientes. Eso no es un metaanálisis pequeño con más de 522 artículos analizados. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues lo que vemos aquí es que el más eficaz de todos es la amitriptilina. Os recomiendo que miréis ese estudio, es libre, es de acceso gratuito y es muy interesante. El más eficaz, según este metaanálisis, es la amitriptilina. Aquí tenéis los 5 más eficaces: amitriptilina, mirtazapina, duloxetina, venlafaxina y paroxetina. Pero resulta que el SMD, que es el equivalente a la diferencia estandarizada de medias, el equivalente al de Cohen, pues todos están por debajo de 0,5. Y hemos dicho que de 0,2 a 0,5 era un impacto pequeño. O sea que está al nivel digamos que la TDCS no aparenta ser inferior en este sentido. Y luego lo veremos. Vaya, resulta que los antidepresivos no son la solución a todo. Y eso está publicado. Y la tasa de tolerabilidad, y en este caso lo que estamos viendo es el porcentaje de pacientes que abandona el tratamiento, pues no es un 15%. Luego hay que entender los que están mal y no lo abandonan, que también es un porcentaje muy importante. Solamente por curiosidad, los peor tolerados, pues coincide la mitriptilina como el más eficaz y el peor tolerado, o al menos con más tasas de abandono, y por detrás tendríamos la clomipramina, reboxetina, paroxetina y venlafaxina. Bien, interesante. De nuevo incidir, estamos hablando de tamaños de efecto medios, no estamos hablando de grandes soluciones. Y resulta que hablamos de un estado, entonces, un resultado muy parecido al de la TDCS, con varias ventajas. La TDCS va a actuar mucho antes que un antidepresivo. Eh, y luego lo veremos, hay publicaciones que generan alguna controversia al respecto, pero en general la mayor parte de las publicaciones que no han dado resultado favorable a TDCS son o por escaso número de sesiones, hay publicaciones con una sesión, por escasa duración de las mismas o por terapias no supervisadas. Afortunadamente tenemos ya una publicación también reciente, un metaanálisis que nos permite incluso conocer cuál es la dosis eficaz en la mayor parte de los pacientes y casualmente coincide con la que se estaba aplicando. En general, depresión resistente al tratamiento, estimulando el córtex dorsolateral prefrontal izquierdo, que es una parte frontal izquierda del cerebro, necesitaríamos unas 20 sesiones aproximadamente. Depresión resistente al tratamiento, gente que ha fracasado con 2 o más fármacos, y en trastorno depresivo mayor hablaríamos de unas 21 sesiones. Eso nos da el cálculo de la dosis efectiva al 95%. Es muy interesante también. Esta es una publicación reciente, de hecho ahora está prácticamente en revisión para que se publique en una revista más importante, pero aquí estamos viendo un sistema domiciliario y multicanal, de tal manera que, como vemos arriba, el endpoint primario, una de las escalas de depresión, tanto en baseline al principio como en la semana 4, como en la semana 8 y 4 semanas después del tratamiento, continúa la respuesta antidepresiva. En la segunda escala hablamos de em, sintomatología autorreportada y luego hablamos de calidad de vida. Es decir, la introducción del sistema domiciliario en la terapia
diaria, en la clínica diaria, representa una revolución auténtica y va a cambiar mucho las guías clínicas hasta el momento, porque pasamos de aplicar una sesión por día o dos a aplicar tres, y pasamos de aplicar 10 por semana como máximo, a lo mejor dos por día de lunes a viernes, pasas a aplicar hasta 21 sesiones por semana, pasas a alargar porque el paciente no ha de desplazarse al hospital, y eso abre un abanico inmenso. Además, son desarrollos tecnológicos muy sencillos y muy preparados. De hecho, la principal complejidad de la certificación está en hacerlos simples y seguros de manejar para los pacientes. Aquí este es un poco el detalle de las imágenes de la diapositiva anterior, cómo hay diferencia estadísticamente significativa en la reducción de la puntuación depresiva en el MADRS, baja hasta 19,8 puntos, unos 20 puntos, cuando se considera que el mínimo cambio relevante es de 3 a 5 puntos. Estamos hablando prácticamente de 4 veces por encima del cambio clínico relevante, por ejemplo. O sea, no es una terapia que debamos desdeñar. Si nos vamos al dolor, un sitio donde luego también tiene muchísima aplicación, pues lo primero que hay que entender es que el dolor, sea de donde sea, se va a procesar en el cerebro y va a haber múltiples núcleos conectados en la percepción del dolor y en la vivencia del dolor, y eso nos va a permitir generar diferentes targets, diferentes objetivos donde actuar en caso de dolor. En general, es interesante ver, de esta diapositiva lo más interesante es que veáis en las resonancias de abajo el color rojo. El color rojo representa las áreas inhibidoras descendentes del dolor, es decir, áreas cerebrales que cuando percibimos dolor se activan enviando hacia médula y hacia periferia una señal inhibitoria. Lo que estamos viendo aquí es una persona sana. Y ahora, fijaos solo en lo rojo y comparad eso rojo con esto rojo. Esto es las vías inhibitorias de una persona con dolor crónico. Y vamos a la neuroplasticidad que hemos dicho antes. El dolor llama al dolor. El dolor conecta muy bien el dolor e inhibe inhibiciones de dolor. Esa es la neuroplasticidad mala y la que tenemos que romper. Pues nosotros con TDCS tenemos dos focos donde podemos trabajar. El área M1, que es un córtex curiosamente motor y no sensitivo, es donde influye en cierta forma percepción de dolor, pero también el córtex prefrontal, que es donde el dolor se vive, donde se le añade el color emocional a ese dolor, que luego trabajará en el córtex estimulado anterior, en la amígdala, etcétera. Es decir, dos puntos de trabajo: la intensidad de la sensación y la percepción y vivencia del dolor. Y eso va a tener efecto en dolor. Y a una persona con dolor crónico, y sobre todo una persona mayor, que, por favor, tramadol, palexia, lírica, es que no tenemos bastante para entender que muchos de estos pacientes lo único que estamos haciendo es drogarles y no influir en la percepción del dolor puro, simplemente están drogados, están dormidos. El círculo crónico del dolor lo vamos a poder romper con intervenciones multimodales, no solo con fármacos, en las que también está, entre los multimodales, está la TDCS. TDCS tiene publicaciones en dolor agudo posoperatorio, en dolor neuropático, en cefalea, en fibromialgia, en dolor oncológico. Y os pongo pues algunas de las más llamativas o más recientes. Por ejemplo, algo tan simple como el paciente con dolor crónico de rodilla. Pues tenemos eficacia, con una diferencia de medias estandarizadas, lo veis en la primera línea, de 0,62, es decir, con un impacto moderado. Pues eso es muy interesante. O en situaciones de migraña muy compleja de manejar, aquí estamos hablando de un sistema domiciliario, de un sistema home, cómo se consigue más resultado en aquellos pacientes que más dolor tenían antes. Por ejemplo, en la gráfica A estáis viendo en azul los pacientes activos y en rojo los pacientes placebo o sham, y vemos cómo la reducción prácticamente del dolor en los pacientes con terapia activa es espectacular.
cuando en este caso hablamos de días de dolor moderado a severo. Es que los pacientes que de base tenían unos 12 días se están quedando en unos 4 días. Y los pacientes que en placebo partían de 12 días se están quedando en unos 20 días. Y eso va a influir también en la tasa de dolor. No hay que quedarse a lo mejor con los datos, pero sí con el concepto. Y la fibromialgia. La fibromialgia es un síndrome en el que hay diferentes dianas terapéuticas de interés en clínica y en concreto en neuromodulación, porque hablaremos de dolor, de fatiga, de emoción y de cognición. Quien ha atendido a un paciente o paciente con fibromialgia sabe perfectamente que estas pacientes o estos pacientes tienen afectados distintos sistemas y vamos a poder influir en cada uno de ellos y de una forma eficaz. Publicación de este año con un sistema domiciliario, de nuevo, reducciones significativas de hasta un 36% del dolor si estimulamos el córtex prefrontal o un 45% si trabajamos el córtex de M1. Eso es muy, muy, muy interesante. Em, Al final, de nuevo, más evidencia. Otra publicación del año pasado. En fibromialgia, las técnicas de neuromodulación tienen mucho sentido y tienen evidencia fuerte de efecto. Otra publicación de este año, de nuevo, para dolor, diferencias de medias estandarizadas de hasta 1,04, que eso es un impacto muy grande en dolor. Y en depresión, también en este caso, no llega a 0,5, lo consideraríamos pequeño, ya prácticamente moderado. Y en escalas de impacto general de la fibromialgia en la calidad de vida de la persona, del paciente, diferencias de 0,73, que tenemos un impacto fuerte. Es decir, un paciente con fibromialgia es un paciente ideal para recibir una terapia con TDCS. ¿Por qué? Vamos a reducir los fármacos, vamos a mejorar la emoción, habrá menos fatiga, habrá menos dolor y habrá mucho menos efecto secundario del fármaco. De nuevo, otra publicación más de Home para decirnos que hay evidencia en el control del dolor. ¿Y qué pasa en el deterioro cognitivo? Que sería otro de los campos de interés en nuestros pacientes. Bueno, em, publicaciones, en este caso de TDCS de alta resolución, de alta definición, que es esa que era, si recordáis los dibujos de los cerebros de antes, estaba la actividad como más concentrada, en este caso trabajando en córtex prefrontal o en el lóbulo temporal, pues aquí vemos lo que pasa. Aquí vemos que el MoCA es una escala pues parecida a Mini-Mental más o menos. ¿Dónde están los pacientes en su línea de base en MoCA? ¿Qué pasa cuando reciben el tratamiento? ¿Qué pasa al mes? ¿Y qué pasa a los 3 meses? O sea, esto es difícil que encuentres un don epicilo que te lo haga. Difícil, difícil, por no decir imposible. O qué pasa si haces una sesión. Ese estudio es interesante porque mide plasticidad. En la gráfica A estamos viendo Mini-Mental y cómo es interesante porque las cosas, los cambios en cognitivo no ocurren inmediatamente, toman tiempo y pueden tomar perfectamente de 4 a 6 semanas en verse. Y aquí vemos la diferencia estadísticamente significativa en el Mini-Mental a partir de la semana 6. Y vemos también cambios en la neuroplasticidad. Hay un efecto beneficioso de la TDCS en los pacientes que tienen demencia. Y en concreto, en esta gráfica que entra también algunos aspectos de TMS, de estimulación magnética, vámonos al final, a la línea más baja, donde una estimulación catodal en F3 y anodal en FP2 es lo que tiene el mayor impacto cognitivo. Y eso a los pacientes y a sus familias les viene muy bien. El paciente anciano, cuando ingresa en el hospital por cualquier cosa,
sea una cirugía programada o sea una fractura de cadera o cualquier situación, el delirium es un problema fundamental. Y tan es así que a veces el delirium y sus complicaciones van a condicionar el mal pronóstico del paciente. Mirad qué estudio más interesante. Es un estudio con TDCS, con una única sesión en posoperatorio inmediato en personas que estaban recibiendo artroplastias en las piernas, sea cadera o sea rodilla. Pues la incidencia, como vimos al principio, del delirium posoperatorio se reduce drásticamente y significativamente. Todos los datos que he seleccionado en esta tabla son estadísticamente significativa la diferencia. Tienen menos ansiedad postoperatoria, tienen menos dolor en reposo postoperatorio, tienen menos dolor en movimiento y ese dolor dura, esa digamos, diferencia significativa, ese efecto terapéutico de una única sesión llega prácticamente hasta el día 3. Traduzcamos eso en menos ansiedad, menos benzodiazepinas, en menos mórficos, en menos fármacos que nos van a afectar a las funciones generales del paciente. ¿Y qué pasa con el anciano frágil? ¿Qué pasa con el anciano inestable que se cae, que lo estamos viendo que va a ser un problema a corto plazo? Pues la TDCS asociada a otras terapias, en este caso hay mucha reeducación de la marcha, va a tener un impacto moderado en muchas y grande en algunas. Hablamos de reducimos inestabilidad postural, mejoramos equilibrio, aumentamos reserva cognitiva en el coste dual de tarea. ¿Qué significa el coste dual de tarea? Básicamente es una forma de medir la reserva cognitiva o, dicho de otra forma, cómo andas de cerebro funcional. Y es que somos capaces de medir con distintas herramientas y ahora también con otras herramientas tecnológicas em, los parámetros de cuando caminas, una distancia, y los comparamos con los parámetros de cuando caminas la misma distancia haciendo otra cosa. En este caso, pues un contagio mental de 100 hacia atrás, de 3 en 3, etcétera. Y vemos cómo si hay un deterioro de más de un 10% de las variables, la reserva cognitiva está afectada. Y eso con TDFS se puede recuperar. Es interesante. Cuidado que aquí lo de la reducción del coste dual, el valor estadístico es un p-valor, no es una diferencia estadística de medias. Es decir, no penséis que es un impacto muy bajo, no, no, es un buen impacto. Y en el ictus, que es un lugar por definición donde pasan muchas cosas, hay también su demostración, pero siempre combinándola con algún tipo de terapia, con fisioterapia, con logopedia. Un aspecto interesante del cerebro cuando tiene un ictus es que no solamente has de estimular el área sana, sino que has de inhibir el área contralateral, porque genera lo que se llama la inhibición interhemisférica, que en cierta forma la actividad sana envía señales tóxicas o que intoxican la actividad del hemisferio dañado, y es importante inhibir esa influencia. Aquí hablamos de la disfagia. Vemos que hay muy buena impacto tanto en TDCS como en RTMS. Al principio, en magnética hay bastante impacto, pero la TDCS es mucho más sencilla si la combinamos también con la logopedia y el trabajo de la disfagia. Pero también lo tenemos, es publicaciones en afectación de miembro superior, rehabilitación motora de miembro superior. Se puede trabajar también en preparando o estimulando el cerebro antes de una actividad de rehabilitación. Y concluyo ya, porque el tiempo yo podría estar hablando bastante más, pero no interesa. Yo creo que es importante que tengamos algo de debate en las siguientes conclusiones. Lo primero que decir es que la TDCS hoy por hoy es una técnica segura y eficaz que deberíamos incorporar en nuestro arsenal terapéutico. No es algo que esté únicamente limitado a la investigación. Se investiga como se investiga en todas las tecnologías, pero ya tiene indicación clínica y se puede y se debe aplicar en clínica, y más en nuestros pacientes, porque el uso de fármacos en geriatría aumenta el riesgo de efectos adversos y trae complicaciones. Por eso el paciente geriátrico es un candidato excelente para una TDCS. Tenemos evidencia científica que la respalda. Tenemos
la tranquilidad. Yo siempre digo que uno de los principales efectos clínicos que tiene la TDCS es que el médico duerme mejor, porque no tienes miedo a que tu paciente te haga un secundarismo, no te va a hacer no vas a tener una llamada mañana de que le quites el delírica, de que le quites la duloxetina o de que le quites la paroxetina. No hay necesidad de anestesia, no hay que hospitalizar. Y antes ponía, pronto serán domiciliarias, ya prácticamente son domiciliarias. Nosotros ya estamos trabajando con los equipos que van a tener la certificación para estar comercializados. Es que ya hablamos de las próximas semanas en España. Es un campo en una intensísima evolución científica y no es una terapia excluyente. Se puede y se debe combinar con fisioterapia, con logopedia, con fármacos, con todo aquello que haga que el paciente esté mejor. Yo creo que la última frase tendría que ser que pensemos en nuestros pacientes y que reduzcamos en la medida posible el uso de los fármacos o que hagamos un uso racional de los mismos, porque todos habéis visto en las consultas auténticas barbaridades farmacológicas y personas en un estado que sin duda hemos provocado nosotros con la iatrogenia farmacológica. Y esto es una opción a añadir y a tener en cuenta con total tranquilidad. Y en principio, esta sería la charla y espero que os haya gustado. Y ahora me abro a las preguntas que consideréis. ¿Se me oye? Sí, Vale. Bueno, lo primero de todo, agradecerte, Francisco, por tu excelente charla. Yo creo que de una manera muy concisa y muy sencilla has propuesto una intervención terapéutica que además tiene varias dianas terapéuticas muy interesantes en paciente geriátrico y en concreto en varios síndromes geriátricos, ¿no? Y, y el hecho de que se haya demostrado que los efectos que puede generar la terapia, pues prácticamente no hay efectos, hace que pueda ser una terapia que se pueda combinar muy bien con terapia farmacológica y con otras terapias no farmacológicas, como tú bien has dicho, como podría ser la fisioterapia o otras intervenciones, ¿no? Entonces yo creo que eso nos abre un camino más interesante, sobre todo cuando en pacientes geriátricos, sobre todo, muchas veces tenemos el trastorno depresivo, el dolor crónico y el deterioro cognitivo, casi son esa tríada que van de la mano en muchos casos, ¿no? Eh, yo quería hacerte una pregunta. En lo que se refiere a la experiencia que hay en la portabilidad, digamos, de los electrodos, claro, hemos hablado de deterioro cognitivo, hemos hablado también de Alzheimer. Entiendo que en Alzheimer será más en fases más iniciales todavía, donde en GDS es más bajos, ¿no? 3, 4, donde todavía hay buena tolerancia, buena percepción. ¿Hay experiencias en GDS más avanzados o en demencias de Alzheimer más avanzados donde hay pues ya esos síntomas cognitivos conductuales, ¿no? Que suele ser esa irritabilidad, esa agitación? ¿Ahí hay experiencias en ese tipo de pacientes con Alzheimer con la estimulación eléctrica transcraneal? yo aquí voy a aprovechar también para meter un concepto que es importante que quede claro de la portabilidad, porque la, la certificación ha exigido que el dispositivo, uno, cuando colocamos en el gorro, colocamos los electrodos, los dejamos colocados nosotros, de tal forma que ni el paciente ni el familiar los pueden quitar. O sea, tienes que hacerlo mal queriendo y es imposible. Tienes que romper el gorro para que los electrodos los puedas cambiar de posición. Por tanto, eso unido a que la máquina la programamos nosotros. Y lo que yo le digo a mis pacientes, digo, mira, la máquina cuando está en mi consulta es una máquina inteligente y cuando tú te la llevas a casa es una máquina tonta. No vas a poder hacer nada con ella. El botón de on y off solo va a funcionar a las horas que yo se lo digo. Entonces, precisamente está formulada para pacientes ancianos con o sin deterioro cognitivo y la usabilidad es excelente de cara a la portabilidad y eso debe añadir mucha tranquilidad. Segundo, lógicamente hay fases de la demencia donde ya prácticamente no hay cerebro y no vamos a conseguir nada. Eso es así. Nosotros tenemos experiencia mira, hay pacientes que hacemos totalmente dentro de indicación y hay pacientes que la familia te dice, mira, haced algo y a ver qué conseguimos. Y le decimos, mirad que la situación es muy avanzada, muy mala, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces diríamos que en general hay un amplio abanico de rango de la enfermedad de GDS que podemos trabajar. Lógicamente,
va a ser más agradecido cuanto más cerebro tengamos disponible. Luego hay momentos donde, digamos, vamos a conseguir modular síntomas a lo mejor conductuales, bajando un poco impulsividad, inhibiendo el lóbulo prefrontal derecho, o bajar ansiedad, que eso se puede hacer bien, pero tampoco es la técnica ideal para un trastorno conductual máximo con escapismo y con todo. Ahí tenemos lo que tenemos. Pero sí que es verdad es que podemos aumentar mucho el tiempo de calidad de vida, ¿sabes? Del paciente y de la familia. Y que el tiempo complejo, el tiempo de la distorsión conductual, etcétera, intentemos que sea lo más corto posible. Por supuesto, evitar los neurolépticos, que ya sabemos todos lo que los neurolépticos luego van a generar. Pero no lo indicaría en un Alzheimer súper avanzado, sin duda, sin tener una conversación clara y decirle a la familia que lo más normal es que no consigamos nada. Pero en todos esos leves moderados y a lo mejor una ligera transición moderado severo, ese último grupo de forma muy individualizada, me lo plantearía. Muy bien, muchas gracias, Paco. Ainara, ¿tenemos alguna pregunta por el chat? Veo que la gente no se anima mucho, si no, yo Sí, le lanzo otra. no, Sí. un poco, Sara, hablando un poco, yo creo que va por este tema. Pone, hola Javier, genial la charla. Decías que recomendabas 2 sesiones diarias en Alzheimer con resultados a las 6 semanas. La pregunta es, después del tratamiento intensivo, ¿con qué cadencia haces el mantenimiento? Vale, nosotros, por ejemplo, aunque no es TDCS, los mantenimientos con TMS los estamos haciendo semanales cuando finalizan la terapia intensiva. En cuanto a la TDCS, lo que hemos planteado es el estudio de 2 sesiones día que ellos acaban haciendo 6 semanas de tratamiento. En la práctica clínica, lo que nosotros hemos visto es que muchos de los pacientes cognitivos haces un ciclo de TDCS, hicimos la pregunta solo a TDCS, y ellos mismos o sus familias te acaban pidiendo un segundo ciclo pasados 3, 4, 5 meses. Eso, cuando no teníamos el dispositivo domiciliario, era bastante común. Es decir, hacíamos 10 sesiones en el hospital, una por día, y el paciente a los 3, 4, 5, 6 meses nos volvían a pedir un refresco. Con terapia domiciliaria no hay un protocolo único, claro, definido. Yo creo que ahí definiríamos sobre todo el mantenimiento en función de la magnitud de la mejoría que ha tenido. Pero sí que da la sensación de que toda la neuromodulación tira hacia el mantenimiento, que no sea una terapia que cortas y acabas y ya nunca más vuelves a dar. Por ejemplo, se baraja también la posibilidad de hacer a lo mejor fases intensivas en pacientes más específicos con TMS y mantenimientos con TDCS. Para hacer concreta la pregunta, yo haría un ciclo, sin duda intentaría meterme en un mes de 2 sesiones al día, algo así, porque eso es el que como más publicaciones tiene. Y luego evaluaría al paciente, nosotros evaluamos al paciente después quincenalmente, hacemos un estudio cognitivo básico quincenal para definir el mantenimiento, o sea, detectaríamos en qué momento empieza a caer para introducir el mantenimiento de forma individualizada. Si no conozco, si hay publicaciones no las conozco, de cuál es el impacto de hacer una sesión de mantenimiento por semana o 2 o 3. Vale, veo, bueno, Sara te manda, te dice Sí, muchas lo veo yo. gracias. De Sí. nada, Sara. Y bueno, te comento, Marian ¿se plantea el uso domiciliario solo como mantenimiento o también como tratamiento? Como tratamiento. La ventaja fundamental, pensar que muchos de los pacientes se desplazan muchos kilómetros para venir a unidades de neuromodulación. Entonces, ofrecerles algo en casa es fantástico para ellos porque muchas veces no pueden hacer los viajes como era antes, cada día, cada día, cada día. Entonces, la Home TDCS va a desbancar a la hospitalaria, sin duda. Sin duda, ahí no hay. De hecho, ya prácticamente
salvo que sean cuestiones como el dolor posoperatorio, etcétera, que se hace en el hospital, todo es mejor que lo hagas fuera. Otra cosa es que tengas la fisioterapia en el hospital y quieras que la TDCS se haga a la vez que la fisioterapia. Eso es otro tema. Pero en condiciones normales, Home TDCS como tratamiento y como mantenimiento. ¿Tenemos alguna otra pregunta más, Ainara? No, por el momento no. Así que si así tú le querías plantear algo más. Sí, por ir cerrando, porque ya me imagino que Francisco te estarás con ganas de ir cerrando la agenda del día. Sí, la relación con el sueño. Bueno, de todo esto que hemos estado hablando, ¿no? De depresión, de dolor, deterioro cognitivo. Y en esta población muchas veces una de las características que tenemos es que hay alteraciones en el ciclo del sueño. Eh, ¿Qué experiencia tenemos desde la estimulación eléctrica transcraneal en que pueda haber mejorías en la calidad del sueño? Por Independientemente ejemplo, de que insomnio. hay alguna publicación que así lo refleja en trastornos del sueño, pero en la práctica clínica es muy interesante porque la mayor parte de la gente te dice que duerme mejor. La mayor parte de la gente te dice que duerme mejor. También hay que entender que gran cantidad de los protocolos, casi siempre, esto es como todo, hay que individualizar, pero en gran parte de ellos vas a estimular el córtex prefrontal izquierdo y vas a inhibir el prefrontal derecho. Cuando inhibes el prefrontal derecho, las ansiedades bajan y en general la gente descansa mejor. Y es un parámetro, de hecho, algún caso de Home TDCS en pacientes con dolor y fibromialgia se ha tenido que retirar por somnolencia diurna Ajá, excesiva. ajá. Sí, sí, sí. Ahí se publicó la semana pasada en el Congreso de la Sociedad Española de Dolor, que se hizo en León, se publicó un estudio hecho en Valencia por el doctor Tornero, un crack del dolor, con un sistema domiciliario, Carlos Tornero. Este es interesante que lo invitéis, este es bueno, bueno. Y Lo estoy apuntando, ¿eh? este es bueno, bueno. Y tiene resultados muy buenos y algunos de los dropouts que tuvo, de la gente que se tuvo que salir del estudio, era por sueño, por somnolencia diurna. Muy poco, ¿eh? Estamos hablando a lo mejor de un 5%, 10%, pero pacientes también polifarmacológicos, con su patología, pero bueno, a veces el sueño en la consulta, hay otro dato que no hemos mencionado, pero sí es interesante. No solemos programar sesiones de TDFS más allá de las 6 de la tarde. No nos interesa que la gente llegue muy excitada. Nosotros, por ejemplo, en el hospital, la unidad de neuromodulación la empezamos a las 8:30 y cortamos a las 6. Y en general, si programamos para casa, intentamos no programar más allá de las 5 de la tarde, porque podemos tener el efecto seguramente contrario. Ainara, veo que hay alguna pregunta igual para terminar o no, me estoy equivocando yo. Sí, hay una pregunta que es, bueno, Más. a ver si podrán tener acceso a esta charla grabada y la respuesta es que sí. A posterior, la semana que viene o así, la subiremos nosotros al canal de Sarcharo de YouTube y os lo haremos llegar también al final en el email que nos habéis facilitado para apuntaros en este webinar. Pues yo creo que son ya las 8:02. Agradecer al doctor Francisco Mira su tiempo. Ha sido un placer tenerte en este webinar de Sarzaroa. Espero que no sea la última vez. Yo estoy seguro que no será. Quizás otro Estamos día ahí. podremos hablar de la estimulación magnética transcraneal y ¿por qué no? Quizás podremos organizar algo en conjunto con el doctor Tornero o con o con los profesionales que hagas oportuno. Yo creo que es una terapia muy, muy interesante. El ámbito de este domiciliario abre un camino muy, muy importante, teniendo en cuenta que uno de los objetivos que tenemos es aumentar los cuidados de larga duración en las personas en sus domicilios, pues quizás el poder manejarnos con cuadros como depresión, dolor, incluso fases iniciales de deterioro cognitivo, independientemente que podamos hacer intervenciones fuera de domicilio, el poder hacerlo en domicilio creo que puede traer ahí un valor añadido increíble. O sea que desde la Sociedad Vasca de Geriatría y Gerontología siempre estaremos dispuestos a poder colaborar y ayudaros en lo que sea el avance del estudio y la investigación en esta terapia.
Muchas gracias a todas, a todos. Nos ha costado arrancar el año, pero dentro de muy poco, en unas pocas semanas, volveremos a encontrarnos. Parece que hemos cogido la marcha, o sea que estar atentos y en breve tendréis novedades de otro webinar. ¿Vale? Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós. Gracias.